estructuras, por ejemplo, anatómicas, empezando desde la boca. Y si ustedes miran la conformación del cráneo y de los dientes, pues vamos a ver unos dientes mucho más afilados, más propensos para desgarrar y así poder deglutirla. Normalizando, entre comillas, con los gatos, como gatos obesos, la diabetes, el tema de los riñones, el tema de los dientes, que ya lo estás diciendo, puede estar muy relacionado también a ese exceso de carbohidratos en su dieta. ¿Qué otras diferencias tiene en una marca X en modo croqueta o en modo paté? Olvídense de lo que dice adelante, de la marca, del renombre que pueda tener, de su valor comercial, de lo que te diga la persona que te lo está vendiendo. Dale la vuelta al paquete y revisa la de los porcentajes y la lista de ingredientes. Eso va desde la academia y si nosotros vamos a ver el Small Clinical Nutrition o sea, el libro que nos rige a nosotros también, o sea, las tablas llegan a una nueva generación, nos cuestionamos más por las cosas, nos interesamos, investigamos, entonces pues obviamente eso fue lo que nos enseñaron y pues eso es lo que solemos recomendar porque no sabemos qué otras cosas, pero ahora que ya vemos que las dietas naturales están, que estamos cambiando como ese pensamiento de lo que nos enseñaron y eso es, ahora ya estamos como en otra etapa y en otra época. The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿cómo andás? ¿Otra vez? Muy bien, otra vez nuevamente nuestras caritas por aquí y nuestras lindas voces por aquí. Exacto, la tuya, la mía, hago lo que puedo. Bueno, bienvenidos a todos de nuevo a otro episodio de Podcast Training. Hoy Bienvenidos. van a ver una configuración de pantalla un poquito distinta porque arrancamos con un ciclo de invitados que nos van a hablar de distintos temas, obviamente dentro de su especialidad, con lo cual estamos contentos, vamos a aprender mucho, sobre todo yo en este tema particular. Así que, bueno, primero si querés, Mari, te dejo como siempre Los hacer honores. los honores y yo Claro que me sí. tomo un mate. Claro que sí, bienvenidos a todos nuevamente por acá, gracias por escucharnos. Hoy es nuestro primer experimento con invitado, ya vamos a presentar a nuestra invitada y vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que es la alimentación en gatos. Vamos a conocer, bueno, qué debería comer un gato, cómo lo podemos complementar, etcétera. Y para eso quisimos pues invitar una persona que en este momento está especializada en alimentación natural, que es Paula Andrea Gómez. Ella es médica veterinaria, tiene especialidad, es máster en alimentación natural y nutrición funcional de perros y gatos. Entonces ella nos va a hablar, nos va a contar un poquito de a nivel veterinario cuáles son los beneficios de complementar una alimentación ultraprocesada, que ya vamos a saber qué es una alimentación ultraprocesada, con alimentos naturales. Entonces, nuevamente, si les gusta el video manito arriba, suscríbanse, la campanita para que les lleguen las notificaciones, dejen los comentarios, escríbanos y bueno, todo esto. Sí, y espera, no nos olvidemos de algo también importante que a la gente le va a interesar bastante, que es aprender a leer una etiqueta, Ah, claro, a no ser engañados por la industria del alimento. exacto. Que somos engañados todo el tiempo. Entonces, claro, les vamos a dar pautas muy generales, pero que les van a dar herramientas claves al momento de escoger un alimento, olvidándose de la marca, del marketing, de todo lo que diga en la parte frontal del paquete. Vamos a enseñarles a darle la vuelta y a leer una etiqueta. Entonces, bueno, Paula, bienvenida. Un placer que estés por acá. Tranquila, yo sé que te da pena, pero esto es nuestro, hacemos lo que queremos. Pena Pena. es vergüenza para los argentinos que nos estén escuchando. No es Así, que sí, está sí. triste, no la estamos tratando mal, sino que está con vergüenza. Así que, No, no, es mi para nada. primera vez en el podcast, entonces sí estoy como un poco nerviosa, pero bueno, muchas gracias por la invitación, espero poder darles la información que requieren y pues aquí estamos para que charlemos un rato. Claro que sí. Perfecto. Entonces, cuéntanos, Paula, bueno, eres veterinaria, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Trabajas como en Bueno, consultorio? ¿Trabajo en casa? ¿Cómo es? yo soy médica veterinaria, me gradué ya hace 10 años de la carrera. Siempre me he especializado en animales pequeños, perros y gatos.
y pues he estado trabajando durante unos años en consulta a domicilio en la ciudad de Medellín, ya 4 años, y más o menos hace 2 años empecé a interesarme por el tema de la alimentación natural. Ya he tomado varios cursos y he estado pues trabajando más que todo en la parte de nutrición, enfocándome más hacia la parte natural, pero también apoyando a los que comen solamente croquetas. Perfecto, sí. Y para los que nos están escuchando, tanto a Paula como a Hernán los conocí de la misma manera, por Instagram. Peleamos mucho Bien. con Instagram, pero bueno, Sirve Instagram para algo Instagram al final. sí nos tiene aquí hoy. A Paula igual también yo, es a lo que está diciendo de consulta en casa, cuando yo tenía Odín, yo empecé a buscar por Instagram un veterinario que viniera a la casa, porque pues obviamente todo lo que conlleva sacar un gato es muy estresante para ellos, para uno mismo, y no había encontrado tampoco una veterinaria pues que me generara como la confianza para llevarlo, entonces bueno, estuve buscando en Instagram, fue cuando encontré a Paula, la contacté y bueno, hablamos y hicimos la primera consulta. Aquí les voy a dar, Paula, no te vas a reír, pero les voy a dar un tip muy importante que de hecho en ese entonces me lo dijo mi esposo, pero es por seguridad. Cuando uno contacta un veterinario que trabaja a domicilio, es importante pedir el número de matrícula profesional. Yo no sé cómo funciona en Argentina, supondría que igual, pero uno puede pedir el número, buscar ahora Paula, tú me dirás cuál es la página, pero uno puede poner el número y ahí le sale a uno toda la información, pues verídica de que la persona que uno está contactando si es un veterinario, porque he visto un montón de casos y aquí en Colombia se han visto cosas horribles de personas que se hacen pasar por médicos veterinarios que van a domicilio y hacen estragos. Entonces, bueno, eso fue, mi esposo me dijo, no, pídele la matrícula profesional, a mí me dio mucha pena, mucha vergüenza, yo dije, no, ¿cómo le voy a pedir eso? No, ¿cómo? Pídeselo. Y yo se lo pedí, ella sin dudarlo de una me lo mandó, revisamos, sí, sí es veterinaria, pum, la contratamos y bueno, aquí estamos muchos años En después, aquí. Colombia lo pueden verificar en la página de Convescol. Ahí entran y solamente con el nombre de la persona pueden verificar si es verdad. O si tienen el número de la matrícula, pues insertan el número y ahí le aparece de dónde fue graduado, todo, pues si tiene de pronto alguna sanción o algo, también aparece ahí. Mira, acá en Súper. Argentina nunca escuché eso, pero no den ideas, porque no me probablemente salgan algunos. Ah, mira qué No, buena idea. seguramente pasa, pero no. Sí, sí, Es no importante tenían que la contacto gente con lo eso. sepa Sí, 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 porque, y sobre totalmente. todo en las grandes ciudades, Sí, ciudades principales, que eso ya es muy común y sobre todo con el tema gatos, de buscar bien. veterinarios que vayan a casa. Bien, y hablando de tema gatos, Ujú. ¿por qué hablamos del gato como un carnívoro estricto? ¿Qué tiene, sí, qué tiene anatómicamente un gato para que digamos que es carnívoro y qué es Bueno, carnívoro estricto? creo que ahí como deberíamos empezar como desde los antepasados, o sea, mirar cómo antes de domesticar al gato, pues cómo era el gato en sí, o sea, era un gato silvestre que pues obviamente no tenía la compañía de nosotros, entonces no le administrábamos la comida en los tazones como lo hacemos ahora. Ellos salían, eran silvestres, salían a cazar, generalmente los gatos el montés, por ejemplo, el africano, pues obviamente ellos cazaban pequeños, o sea, ratones, aves pequeñas, algunas lagartijas. Entonces lo que ellos hacían era buscar la presa y pues obviamente eran alimentados en pequeñas porciones varias veces al día. Pero entonces ahí es donde viene como todo el proceso que nosotros les hemos ido quitando a través de la domesticación. Entonces, por ejemplo, lo primero es cuando ellos pensaban que tenían que ir a cazar, ya el sistema gastrointestinal, la parte neurológica ya estaba empezando a producir hormonas, aumentaba la producción de ácido en el estómago, porque ellos ya sabían que iban a ir a cazar. Entonces, obviamente, en un animal carnívoro, el pH estomacal es mucho más alto por lo mismo, porque es carne cruda y pues obviamente para poder
realizar todo el proceso de digestión, pues necesitamos ese pH ácido. Entonces, desde ahí el cuerpo ya se empezaba a Preparar. predisponer, a preparar para poder empezar todo el proceso. De ahí viene pues la parte del carnívoro como tal. Entonces ahí ellos obviamente empezaron a desarrollar una serie de estructuras, por ejemplo, anatómicas, empezando desde la boca. Desde la boca, como podemos ver, ellos tienen 30 piezas dentales, a diferencia de los perros que tienen 42. Y si ustedes miran la conformación del cráneo y de los dientes, pues vamos a ver unos dientes mucho más afilados, más propensos para desgarrar y no para masticar, sino para hacer el desgarro como tal de la presa y así poder deglutirla. Ellos normalmente, pues obviamente en ese proceso de caza, ellos son solitarios. O sea, normalmente ellos cazaban solitarios y por eso, por ejemplo, se viene el tema de que cada gato, por ejemplo, cuando tenemos varios gatos en el hogar, pues obviamente deben de respetar sus sitios de alimentación por lo mismo, porque ellos desde sus ancestros pues comían solos y era algo territorial. Entonces yo cazo en mi presa, solamente las madres lo compartían con los bebés, pues con los cachorros, pero ya un gato adulto era solo. También hablemos un poquito del tema, ahí que hablaste de la parte digestiva, del largo del tracto digestivo, que lo tienen muy corto, y del tema de la amilasa salival, que pues, Bueno, ¿cómo eso es muy funciona eso? importante porque, por ejemplo, los gatos, a diferencia de los perros, ellos no poseen amilasa salival. La amilasa salival es la encargada de degradar los carbohidratos, o sea, por eso vemos, por ejemplo, que ahora los gatos sufren mucho de enfermedad periodontal, que se les empieza a acumular demasiado sarro, más que todo en los premolares y molares, porque por lo mismo, como consumen concentrado altos en carbohidratos y ellos no están hechos para eso, entonces no tienen amilasa salival, no tienen cómo degradar esos carbohidratos y por eso es que se les empiezan a acumular en las piezas dentales. Lo que decías del sistema gastroentérico mucho más corto es por lo mismo, porque ellos no son animales que estén hechos para procesos de fermentación. Por ejemplo, si nosotros pensamos en una vaca o en un caballo, son intestinos mucho más largos porque ellos se alimentan de pasto, de fibra, que lo tienen que fermentar y es un proceso de digestión mucho más largo. Al ser carnívoros, pues obviamente es proteína animal, que quiere decir mucho más digestible, entonces por eso ese sistema gastrointestinal es mucho más corto, más que todo en la parte pues del intestino, que son las grandes diferencias. Ahí podríamos hablar un poquito o hacer relación con ciertas enfermedades que hoy en día se están normalizando, entre comillas, con los gatos, como gatos obesos, la diabetes, el tema de los riñones, el tema de los dientes, que ya lo estás diciendo, puede estar muy relacionado también a ese exceso de carbohidratos en su dieta, siendo que al ser carnívoros estrictos, pues deberían consumir 100% proteína de origen animal, porque los carbohidratos en el caso de los gatos no son esenciales. Cuando hablamos de carbohidratos, estamos hablando de frutas, verduras, granos, bueno, todo este tipo de carbohidratos, valga la redundancia, que no son esenciales en su dieta. Entonces, puede estar relacionado entonces el tema de la alimentación que hoy llevan los gatos a ese tema de las enfermedades. Sí, claro, obviamente directamente relacionadas. Los carbohidratos, o sea, hablando por ejemplo de la amilasa específicamente, como ellos no tienen amilasa en la saliva, la amilasa la produce el páncreas. El páncreas como tal está asociado, por ejemplo, a los procesos de diabetes. Él es el encargado de producir todas las enzimas que se necesitan para degradar entonces los carbohidratos y las grasas. Cuando nosotros damos unos concentrados altos en carbohidratos, pues le estamos dando una sobrecarga de páncreas porque en sí él sí puede metabolizar cierto porcentaje de carbohidratos, pero cuando le estamos dando soya, le estamos dando maíz, o sea, le estamos dando altos niveles de carbohidratos, pues ese páncreas se sobrecarga y pues obviamente también podemos ver todo lo que viene de la diabetes, también podemos ver entonces la obesidad, que es uno de los problemas más grandes que tenemos en este momento, y pues obviamente ya hablando
de la parte de al ser un concentrado completamente seco, sin humedad, pues ya vienen todo lo que hablamos de enfermedades del sistema renal y genitourinario. Y todas esas enfermedades renales y urinarias están relacionadas, bueno, también hablemos un poquito del tema de la hidratación, porque al dar alimento seco constantemente sin sumar ningún tipo de hidratación, los órganos que más duro trabajan, pues entre ellos está el riñón, que saca agua de donde sea que pueda para procesar esos nutrientes, ese alimento, y se sobrecarga, entonces ahí vemos, bueno, el tema de riñones, entonces el tema de cistitis, que son pues infecciones, cálculos, cristales, que todo eso ahora uno lo ve casi que a diario. Gatos con cálculos, gatos con cristales. Entonces, el tema de la humedad es súper importante. Sí, claro. Ahí entonces nos remontamos también a los antepasados. Ellos eran desérticos, o sea, ellos no son buenos tomadores de agua. O sea, de por sí ellos obtenían el agua más que todo de las presas. Entonces, obviamente al cazar una presa, si las mataban o si estaban recién muertas, pues ahí tenían harto porcentaje de humedad. Entonces ellos obtenían mucha humedad. Cuando los pasamos a la dieta completamente seca, al concentrado, pues obviamente ellos están en un estado de subhidratación, por así decirlo. Ah, bueno, de formas como aumentar la hidratación en los gatos. Entonces, una de las formas, las latas, o sea, comida húmeda comercial es una de las opciones. Comida cocinada también podría ser, en este caso, pues proteína, snacks húmedos, ya vemos, por ejemplo, los bites, en churu bites o las que vienen como tal, En crema. como en paté. Y también podríamos aumentar el número de recipientes de agua en el sitio de la casa. O sea, lo ideal es que siempre pongamos el agua y la comida por separado, ya que esta es una conducta que también viene desde antes. Ellos no tomaban, no comían, o sea, no cazaban y comían y inmediatamente tomaban agua. Entonces, siempre debe estar en sitios separados. Otro, pues obviamente es fomentar las fuentes, poner agua que corre. La mayoría de los gatos les gusta tomar agua que corre, entonces ese también es una de las opciones. Y pues sería muy bueno que si son propietarios juiciosos, pues medir el consumo de agua al día, que por lo menos debe ser 60 ml por kilo el gato. Si está por debajo, eso quiere decir que está subhidratado, entonces aumentarlo mediante lo que les dije, comida húmeda, caldos, comida cocinada, porque así aumentamos ese requerimiento de hidratación. Una idea también que uno podría llegar a hacer, obviamente depende de cada gato y de sus gustos, pero es empezar a remojar el alimento seco en agua. Esas pepitas, meterlas en agua para que se hidraten y eventualmente uno podría llegar incluso a hacer una especie como de paté de esa comida. Si el gato disfruta esa textura, pues también es una forma de agregarles más hidratación a su Pero no dieta. pierde gusto así, ¿o no? No, de hecho, si le Mm. echas agua tibiecita, eso incluso levanta pues como Levanta los los olores. olores, exacto. Entonces, A puede mí me llegar a... gusta es utilizar caldos, También, pueden hacer caldos de pescado, de pollo, de res, obviamente sin sal, sin condimentos, y eso aumenta la palatabilidad, pero ahí hay que hacer una salvedad en pacientes, por ejemplo, que tienen mucho acúmulo de sarro o que mm, estamos dando concentrados altos en carbohidratos, porque obviamente tú al remojarlo pues aumentas el almidón y es mucho más fácil que se queden esas partículas en la parte de atrás de los dientes. Entonces ahí sí, por ejemplo, en pacientes que tienden a acumular demasiado placa bacteriana, ahí sí se recomienda que la croqueta sea ok, dura para que hagan un poco de masticación. ok, buen dato. Ese sí no lo sabía. Bueno, ¿qué tipos de dietas hay? O sea, ¿qué existe, sea que uno lo puede hacer o que lo puede comprar? O sea, ¿uno cómo puede alimentar un gato que tiene en la casa? Bueno, existen diferentes dietas, que sería la normal que conocemos, el concentrado, croquetas. Esa sería como una dieta comercial. Está bien la dieta comercial húmeda, que también es
vienen dos, o sea, que sería una lata completa, o sea, alimentación completa, o los que vienen como snacks, o sea, que se pueden administrar aleatoriamente, pero no es una dieta completa. Y ya Ujú. viene lo natural, que podría ser entonces natural cocinado y natural crudo. Ok. Y digamos que qué beneficios tiene o qué pros y qué contras tiene cada una de esas dietas que tú estás diciéndonos. Como dieta única, Bueno, ya hablamos de complementar más adelante, pero como dieta única. de cada una de las dietas o en Ujú. general. Sí, pues Bueno, en cada una de las dietas. si vamos a hablar, por ejemplo, del concentrado, el concentrado es una dieta completa, o sea, es mucho más fácil para una persona que trabaja, que no tiene tanto tiempo de cocinar o de preparar o de congelar. Entonces, es una dieta completa que solamente la tienes que servir y ahí está en disposición para el gato. ¿Qué otra ventaja del concentrado? Pues obviamente dependiendo del concentrado, si elegimos un concentrado de buena calidad, porque eso también debemos de tener en cuenta. A medida que ha pasado el tiempo y ahora vemos más las grandes superficies preocupadas por mejorar su calidad. Entonces también ya vemos concentrados de muy buena calidad, no todos los concentrados son buenos, por eso ahora les vamos a enseñar a leer la etiqueta para que ustedes mismos elijan el concentrado, pero en realidad es una alimentación completa, que está todos sus requerimientos en esa parte. La desventaja principal del concentrado, pues es que es un alimento seco, lo que estábamos hablando. Entonces, obviamente, al ser un alimento seco, pues están en ese estado de subhidratación que no queremos y que predispone a la formación de cálculos urinarios, enfermedad renal y todo lo anterior. Desventajas también es que muchos de los concentrados utilizan conservantes, preservantes, si es de muy mala calidad. También vemos los colorantes artificiales, que son esos concentrados reactivos, que son como amarillos, rojos. O De sea, todos eso los es colores. súper malo. Sí, en realidad eso es súper, súper malo porque igual esos pigmentos son artificiales y lo mismo que nosotros está comprobado que todos esos colorantes y esos preservantes producen cáncer. Entonces, eso sí, definitivamente. Mm, no sé qué Y en más. cuanto a la dieta natural, o sea, ¿qué ventajas o Bueno, desventajas podría tener una dieta Ahora, natural? una pregunta antes de pasar a la dieta natural. En cuanto a las latas húmedas, Ujú. pero de alimento, ¿qué ventajas? Ya sabemos que, bueno, una de las desventajas es que no le podemos dejar el alimento mucho tiempo fuera, como si podemos dejar un concentrado, un balanceado, como se le dice en Argentina. Y que la lata me imagino que aporta un porcentaje de humedad mucho más alto, pero más allá de eso, de esas diferencias, ¿qué otras diferencias tiene en ponele una marca X en modo croqueta o en modo paté? el porcentaje de proteína, la calidad de la proteína. Entonces ahí hay que mirar en la etiqueta, primero la humedad, segundo el porcentaje de proteína y cuál es el ingrediente que utiliza. Generalmente, por ejemplo, podemos ver la misma marca, pongamos el ejemplo de Whiskas, y tú compras el Whiskas en concentrado y el Whiskas como primer ingrediente va a tener o maíz o soya. En cambio, si miras el sachet, si miras el sobrecito como tal, tú vas a ver que el primer ingrediente va a ser una proteína. Entonces, obviamente, ahí aumenta el requerimiento de proteína. La proteína que están utilizando en este sobrecito es de origen animal, mientras que en el concentrado es de origen vegetal. Ah, bueno, hablemos, yo creo que ya en este paréntesis, antes de pasar entonces a las dietas naturales y a la complementación, ¿cómo leer una etiqueta? Hablemos entonces, bueno, entender que, como les dije al principio, giren el paquete. Giren el paquete, olvídense de lo que dice adelante, de la marca, del renombre que pueda tener, de su valor comercial, de lo que te diga la persona que te lo está vendiendo. Incluso me atrevería a decir de lo que te recomiende el veterinario como tal. Dale la vuelta al paquete y revisa, digamos que ahí vas a encontrar dos tablas, la de los porcentajes, que era lo que estaba hablando Paula, y la lista de ingredientes. Ambas es súper importante pues tener presente cómo se deben leer. Primero, tener la premisa que son carnívoros. Carnívoros estrictos deberían comer 100% proteína de origen animal. Entonces,
En los porcentajes, revisar los 5 macronutrientes. Entonces, Paula, me corriges si me equivoco. Proteína, humedad, fibra, cenizas o minerales y fibra. Ya dije fibra, ¿no? Esos 5. No, no dijiste. Sí, Listo. Entonces, esos 5, frente a cada uno de esos, ustedes van a ver que al lado derecho está pero el te porcentaje. faltó grasas, Ah, ok, eso. proteína, grasas, fibra, humedad y cenizas. Ok, Sí, eso. Entonces, enfrente de eso hay unos porcentajes. La operación es básicamente sumar todos esos porcentajes y eso nos va a dar un número. Al 100% le restamos ese número y ese número de ese resultado que nos dé va a ser el porcentaje de carbohidratos que traiga ese alimento. Generalmente no van a encontrar un alimento ultraprocesado, seco o incluso en lata que tenga más allá de un 40-42% de proteína. Pero entonces, si ustedes hacen esa operación y les da, por ejemplo, haciendo la operación, me dio 30% y voy y reviso en el paquete lo que declara la marca que tiene de proteínas y dice 20 o 26, estoy dando un alimento muy alto en carbohidrato en relación al aporte proteico que tenga. O sea, para ver si entendí. Vos tenés proteína, grasas, fibras, cenizas y ¿y cómo humedad. era? Humedad, Y humedad. Vos tenés un sumas. porcentaje de proteína, Ujú, ¿no? Ponele, no sé, 30% de proteína. ujú, Después tenés lo demás. ujú. Todo lo demás que no sea esa proteína la sumás Con la proteína también, con o sea, sumás todo. todo. A eso le restás, o sea, A 100%, o 100 sea, le restas al ese 100 le número que te da. restás eso y te Exacto, va a dar un porcentaje que no debería ser más alto que el que dice exacto, proteína. exacto. Eso es. Básicamente eso en esa parte. Como les digo, no van a encontrar seguramente El los más máximo que caros. tenemos aquí en Colombia, tenemos 44% de Eso, proteína. exacto. No Entonces, sé, en Argentina. si uno hace esa relación, ojalá ese número, ese resultado que te dé sea menor a lo que diga de proteína. Ahora, eso es importante, obviamente para saber la cantidad de carbohidratos, pero lo más importante es leer la lista de ingredientes. Hay varias premisas que hay que tener en cuenta cuando uno lee una lista de ingredientes, y eso aplica hasta para la comida que comemos nosotros, que consumimos nosotros, empaquetada, pues, eh, es leer, entonces, los primeros ingredientes son los que van a estar en mayor porcentaje presentes en ese alimento. Entonces, ojalá que los 5 primeros ingredientes, o mínimo los primeros 3 ingredientes, sean de origen animal. Entonces ahí hay, digamos que un paréntesis, porque podemos encontrar varias formas en las que suman esa proteína al alimento. Entonces encontramos que puede decir pollo, pescado, res, cerdo, ¿cierto? Entonces el animal. Algunos entre paréntesis ponen cómo lo adicionan o qué parte de ese animal le adicionan. Entonces, muslo de pollo, pechuga de pollo o en fresco, o sea, cogieron como tal el animal y lo adicionaron. Eso sería lo ideal. ¿Qué podemos encontrar también? Algo que diga subproductos o subproductos animales o subproductos de pollo, subproductos de carne. ¿Qué son los subproductos? Material de descarte. Básicamente lo que el humano no se come. Ahí entran, no sé, las cabezas, los cuernos, la piel, las patas, bueno, todo el material de descarte, incluso puede haber hasta material en descomposición. ¿Por qué? Porque finalmente eso lo van a someter a cocciones muy altas que, entre comillas, mata todas esas bacterias y así mismo lo adicionan. Entonces, esos son los subproductos. Evítenlos. Ahora, ¿qué también podemos encontrar? Harina de. Entonces, harina de pavo, harina de pollo, harina de res. Esa es la forma en la que están adicionando esa proteína a ese concentrado. ¿Cómo la compran? Como harina. No es lo ideal, porque pues eso ya en ese proceso de cocción o que hayan tenido, pues ya pierde nutrientes, pierde propiedades, a diferencia de que si lo adicionan en fresco, pero no está del todo mal. O sea, si encuentran harina de pollo, harina de cerdo, harina como primeros ingredientes, vamos, digamos que es algo decente.
Ahora, cuando encuentren algo que diga subproductos o harina de subproductos, corran, porque ya sabrán qué le están adicionando a eso. O sea, compran los subproductos, que es material de descarte, hechos harina. Entonces, realmente lo que le estamos dando a los gatos es nada, Porquería. cartón y Ahora, nada. vamos a leer, yo acá tengo 3 etiquetas. Ujú. Vamos a leer los 3 primeros productos de Listo. Nutric, que es Ujú, un super premium en Argentina, ujú, es de lo mejorcito que hay acá. ujú, Fauna, que le compite ujú, también, y Royal Canin Fit 32, que es la más conocida. ¿Está? ujú, Bánquenme que hago la apertura. Bueno, Nutric, los 3 primeros ingredientes. Harina de pavo, ujú, hidrolizado de hígado porcino, deshidratado. ujú. Tercer ingrediente, arroz. Ok. Ahí me salió el chinito. Fauna, primer ingrediente, harina de salmón. Ujú, Segundo ingrediente, harina de pavo, perdón, harina de pollo. ujú, Y tercer ingrediente, huevo en polvo, albúmina. ujú. ¿Tá? El cuarto sería arroz. Ok. Y Royal Canin. Agárrate, Catalina. Mm, Ya me voy a ir de aquí. Royal Caca. Primer producto, harina de subproducto de pollo. Segundo, maíz. Tercero, arroz. Y cuarto, vende un riñón para comprarlo. Harina de gluten de maíz. Imagínate. Ya Y estamos en el horno, ¿no? Ahí. exacto. Eso, digamos, como esa primera premisa que hay que tener en cuenta con los primeros ingredientes. Entonces ahí, a ese ejemplo que acaba de poner Hernán, claramente conocemos estas grandes marcas muy, muy grandes que incluso son supremamente costosas y te las venden como lo mejor y vas y revisas y tal vez no son lo mejor. También evitar qué conservantes, como lo dijo Paula, TBHQ, BHA, BHT, todos son derivados del petróleo, cancerígenos, y volteen los paquetes que ustedes, de las cosas que ustedes se comen y los van a encontrar ahí. Pará, vamos a leer de nuevo, a ver si tiene. Vamos de nuevo. Nutric no tiene ninguna. ¿Cómo es? Puedes Repetime de encontrar nuevo. también que diga conservantes, tocoferoles. Paula, A eso, ver, explícanos qué son los tocoferoles. Son Es un conservante conservantes, natural, es ¿sí? natural, o sea, por encima de BHA y BHT, pues es mejor un tocoferol que un BHA y un BHT. bien, estoy leyendo, gente. Bueno, acá en este Mm, mm. no tiene ningún conservante. La sal la usan como conservante. Entonces, posiblemente si ves sal, Hexametafosfato de sodio, podría ser, no sé, pero no conozco muy bien. Pero no tiene ninguno. De hecho, el Nutric se caracteriza por de no no tener. tener Ujú. conservantes de este tipo, pero puede ser que tenga algo. Pero de eso que vos decís, no tiene. Vamos a ver el fauna. El fauna es muy parecido al Nutric, tampoco parece tener esos que dijiste. Repetime de nuevo, BHA. BHA, BHT, TBHQ. Generalmente están en mayúscula, Sí, letras no. mayúsculas. El fauna no, pero vamos a ver nos auspician Royal Canin. Nos van a echar. Eh, acá conservantes y antioxidantes, BHA, galato de propilo y ácido cítrico. Mm, O sea que tiene BHA. ok, O sea listo. petróleo, ¿no? Ok. Obviamente, la cantidad de carbohidratos y granos que diga, pues ojalá la menos cantidad posible y eso que no lo da. Fíjense en lo largo de la lista. Generalmente hay listas hiper largas, o sea que tú ves y te cansas de leer porque eso parece un párrafo gigante. Entonces busquen listas cortas. Entre más cortas, mejor, porque menos cosas le adicionan. Ahora, ¿qué pasa con incluso a partir de la sal? Porque la sal se usa como un conservante. Después de la sal, prácticamente creo que es menos del 1% lo que le agreguen de eso de ahí para allá.
Pero van a encontrar vitaminas, minerales y un montón de nombres de cosas que adicionan. ¿Por qué? Porque claro, como están adicionando proteína e ingredientes tan de mala calidad, tienen que compensarlo de alguna otra manera, enriqueciéndolo. Entonces van a encontrar lo que dice enriquecido con, suplementado con, claro, le adicionan vitaminas y minerales y todo, pues para poder cumplir los requerimientos, ¿cierto? De una otra manera. Ojo, porque lo que adicionan es químico. No es la vitamina C, no es la vitamina C del limón, no sé, de los cítricos, sino es vitamina C pues hecha en laboratorio. Entonces, ojo con eso también, el tamaño de la lista y las cosas de más que adicionen. Ojo, también el tema de los colorantes, Paula ya lo dijo, eso es Mm. para nosotros, o sea, para que lo veamos lindo y que entonces si dice que tiene zanahoria y espinaca, veamos el naranja y el verde, cuando al gato pues, eso no le importa y si le hace daño, pues porque eso es eh, malo, porque obviamente son químicos, y ojo con hay un conservante, un color, el color amarillo, pero no me acuerdo qué número es, que es sumamente peligroso porque es cancerígeno también, y eso está en todo, Sí, en lo que comemos nosotros y todo. En Argentina hay una regla, creo que se aplica, no sé si allá, que es lo que se compra en supermercado es de mala calidad. Es que hay un doctor colombiano que le voy a echar la cuña acá y nunca me va a escuchar, pero no me importa, algún día lo conoceré, que es el doctor Carlos Jaramillo, médico funcional. Y él en sus libros siempre dice que lo que te vayas a comer, ojalá en algún momento haya estado vivo. Piensa en eso. Lo que me estoy comiendo en algún momento estuvo vivo, sea animal o sea vegetal. Si la respuesta es sí, cómetelo. Si la respuesta es unos Doritos, unas papas de paquete, todo eso estuvo vivo en algún momento, tú que sabes que te estás comiendo. Entonces, eso es muy importante y obviamente con los animales también cuenta. Entonces, bueno, no, esas son como premisas que tienen que tener en cuenta al leer una etiqueta y escoger ustedes lo mejor que obviamente también se acomode a su bolsillo, porque entramos obviamente ahí también en saber que hay unos más costosos que otros, pero no se guíen por el precio y por lo que les dicen en la tienda, que es que este es el mejor y les vale un ojo de la cara y van y miran y realmente le están dando basura a los gatos. ¿Y qué pasa con el exceso de carbohidratos? Empezamos a ver gatos gordos, obesos, que es lo que muchas veces O vemos en todo engañarse lado. con las bolsas que cada vez las diseñan con No, es más calidad. increíble, claro, ¿no? El gatico feliz y saltando por todo lado. Ahora, hablando de esto, ¿no? De balanceados y después te voy a pasar las etiquetas a ver si las ¿Para qué las ponemos ponemos? Ujú. en el YouTube. Bueno, hablando de esto, le voy a hacer una pregunta a Paula. Hablando de los balanceados, ¿no? ¿Qué tan efectivos o reales, o qué opinás vos, Paula, como veterinaria, de los balanceados medicados? No sé si está bien dicho el término, pero estamos hablando de Royal Canin Urinary, de Royal Canin Calm. Yo de eso sí puedo hablar porque, bueno, el tema de la serotonina y todo lo demás, hay un desconocimiento total de cómo funciona esos neurotransmisores. Hago la especialización clínica en psicología, por eso. Y después de otros medicados, el gastrointestinal, bueno, de toda una El serie urinario de, sobre todo, que es el sobre todo más... el urinario, pero viste que hay una serie de balanceados que no sé si está bien dicho, medicados o... eh, pero ¿qué opinás de eso? ¿Tienen efecto, no tienen efecto? Y después te voy a hacer otra pregunta, ya te la hago, después te la vuelvo a repetir. A raíz de eso, ¿qué opinás de o es puro marketing de estos alimento para gato persa, alimento para gato siamés con un ojo celeste y el otro no tan celeste? ¿Se entiende, no? Lo que digo. Y yendo también, otra pregunta es, ¿hay diferencias entre un kitten más adulto, kitten un poquito más grande, kitten adolescente o alimento para adultos? Es decir, ¿hay verdaderamente diferencias? Esas son las tres preguntas, después te las repito si te olvidaste de alguna. Bueno, empecemos con los medicados. Pues primero, los medicados como tal, ellos, según su marketing, pues tienen obviamente
ingredientes, los porcentajes, los requerimientos cambian en cada una de las enfermedades. Específicamente, por ejemplo, en la enfermedad renal, no se puede individualizar, o sea, lo que debemos hacer es individualizar cada enfermo renal, porque muchas veces se etiqueta como un insuficiente renal a un paciente que solamente tiene la creatinina alta y ya dicen que es insuficiente renal y me lo pasan a un concentrado renal, un Royal Canin renal. ¿Qué pasa? Ese Royal Canin renal me baja el porcentaje de proteína a un 30-32% y fuera de eso me le está dando una proteína de origen vegetal, o sea, de muy mala calidad y pues obviamente primero hay que diagnosticar el paciente. Entonces primero se diagnostica, se sabe exactamente si es insuficiente renal, por ejemplo, solo con una creatinina no se puede diagnosticar un paciente. Entonces, si es el caso, con un nefrólogo, un especialista que identifique. Ya después de identificado, por ejemplo, si es un insuficiente renal grado 1, grado 2, 3 o 4, es ahí donde se escoge la dieta. O sea, un paciente, por ejemplo, en un estadio 1 o 2, no debemos hacer una restricción de proteína, porque antes estamos afectando más al riñón. Entonces, por ejemplo, cuando ellos dicen renal, un concentrado para un enfermo renal, y el problema es que le están dando a un pacientico, bueno, puede que sí sea enfermo renal grado 2, pero le están haciendo una restricción de proteína que no la necesita en ese momento. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos casos. Y aparte, por ejemplo, cuando hay hogares multigato, entonces diagnostican a uno renal y todos los otros demás gatos tienen que comer renal porque no hay cómo regularles la alimentación. Entonces son pacientes sanos que empiezan a comer una dieta renal que primero le estamos haciendo una restricción de proteína, entonces aumentan los carbohidratos para poder cumplir sus requerimientos y ¿qué pasan? Obesos. Entonces ya tenemos gaticos obesos, aumentamos y aceleramos, si era un gato insuficiente renal grado 2, se va obviamente a evolucionar mucho más rápido a un grado 3 o un grado 4. Entonces, por ejemplo, yo soy muy enfática, por ejemplo, cuando hay patologías de base, asesórese de un nutricionista veterinario, porque su mascota necesita unos requerimientos específicos y más que vemos, por ejemplo, en los gatos, que no solamente es una enfermedad, sino que hay enfermedades concomitantes. Entonces, un paciente insuficiente renal puede tener pancreatitis y tú le das un concentrado renal y empeora, o empeora la pancreatitis y no le estás ayudando a riñón. Entonces, en ese caso, pues obviamente sí sería lo ideal hacer una dieta individualizada. Obviamente hay casos de casos, por ejemplo, las personas que no tienen recursos, entonces pues obviamente son concentrados muy costosos que si vamos a mirar los ingredientes no compensan el precio que estamos pagando por un concentrado como el de Royal Canin, por ejemplo. Y antes, obviamente, estamos empeorando la situación en la enfermedad. Paula, Ok, y el y lo mismo, tema de... perdóname, y lo mismo aplica a Urinari y a los demás, ¿no? Bueno, en Urinari es diferente. Por ejemplo, bueno, lo mismo porque ellos tienen que generalizar. Entonces dicen Urinari. Entonces les sirve para cálculos de estruvita y les sirve para oxalato y para cistina, o sea, te sirve para todo. Y eso no es así, porque sabemos que esos cálculos se forman, esos urolitos se forman, es dependiendo del pH urinario. Entonces no es lo mismo por ejemplo, unos cálculos de estruvita que se forman en un pH alcalina, que unos de oxalato de calcio, entonces es individualizar. Entonces, no todos tienen que comer urinari, porque muchas veces se empeoran la situación. Entonces, por eso es que vemos gatos obstruidos, gatos con uretrostromía, porque ellos piensan que solamente dándole el urinari ya se va a tratar. No, hay que especificar qué tipo de cálculos se están presentando, cuál es la predisposición de la raza. Por ejemplo, cuando estás hablando de persas, sí, ellos tienen predisposición a ciertos tipos de cálculos, entonces individualizar. Perfecto. Ok. Entonces ahí quería hacer como un paréntesis en cuando estabas hablando de los renales, que también pues he escuchado que les agregan más sal precisamente para generar que el gato tenga más sed e ingiera más agua, porque supuestamente, pues como si para un paciente renal tiene que ingerir más hidratación para ayudarle a ese riñón, entonces
le suman más para que el gato sienta más sed y tome más agua. ¿Y qué ves tú? Claro, el gato pegado ahí al bote de agua y toma y toma y toma y toma agua, pero es un círculo ahí como que no sales de ahí nunca. Sí, y especialmente en esos pacientes renales debemos de tener muy presentes esos microminerales como son el fósforo, el calcio, potasio, o sea, todos estos que nosotros, dependiendo del estadio de la enfermedad, somos muy enfáticos qué valores se pueden permitir. Entonces es muy importante, por ejemplo, en esos prestarle atención a ese fósforo, al balanceo con el calcio, para que sean completamente balanceadas y no estemos desempeorando la situación. Listo, perfecto. Yo creo que aquí ya podemos, entonces, ya le dimos un buen espacio a todo el Faltan las alimento. otras dos Exacto. preguntas de... Ah, de Sí, Hernán. sí, Antes, sí, 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 bueno, Sí, falta. yo digo, terminemos este bloque para pasar ya a hablar, pues, obviamente, de la alimentación natural. No, y listo. me interesa saber qué tan real es esas diferencias que se hacen, que algunas marcas la marcan mucho más, otras no tanto, entre kitten, adulto, adulto mayor. O sea, si hay, debe haber alguna diferencia en su composición, pero qué tan real es que un gato de más de 7 años siga comiendo lo que comía siempre, o que uno de menos de 7 años con más alimento de gatos adultos o gerontes o como quieras llamarlo. O sea, ¿qué tan real es eso? Bueno, sí, esto en términos generales, o sea, cada etapa de la vida sí tiene unos requerimientos básicos para cada uno. Entonces, por ejemplo, los cachorros tienen unos requerimientos diferentes a un gato adulto. Un gato adulto, por ejemplo, que sale, tiene unos requerimientos diferentes al que es indoor, o sea, al que está en casa y no sale. Y los senior tienen unos requerimientos diferentes también porque la actividad baja, entonces hay que poner cuidado en estas cosas. ¿Qué pasa? Que ya la industria pues empezaron a utilizar que el baby cat, que de 3 a 6, que de 6, no, o sea, no tiene que ser tan específico porque lo que ellos hacen es solamente el tamaño de la croqueta. Entonces el tamaño de la croqueta es mucho más pequeña, por ejemplo en los baby cat, que obviamente ellos aprovechan de todo eso, pero si tú vas a ver los requerimientos, o sea, si tú vas a ver los ingredientes, pues en realidad son los mismos. Obviamente, ya por ejemplo, en un paciente mayor, o sea, en un senior, si tiene antecedentes de enfermedad renal, pues obviamente ahí sí, obviamente estaría mucho más indicado tener cuidado y administrar un alimento senior. Pero lo mismo vamos entonces a los ingredientes, a la composición, a las proteínas que están utilizando, si están utilizando una proteína de origen vegetal o de una proteína de origen animal. Entonces sí, cada etapa de la vida tiene unos requerimientos diferentes. Ok, bueno, Perfecto, perfecto. Y Y la aclarado. entonces, otra se me escapa. no, No, creo no, que la última era el tema ese que uno ve en algunas marcas, el alimento para gato persa, para gato siamés más flaquito, para gato siamés más lindo, y vos tenés 300.000, 500 alimentos que te lo cobran como si fuera un alimento hiper premium, porque es para el gato siamés, ¿viste? Y no sé qué tan real es eso. Pues en realidad eso solamente creo que lo he visto en Royal Canin Sí, lo vi en y no Royal lo Canin. cierro y no lo suelo recomendar para nada. Pero lo que ellos cambian, por ejemplo, en un paciente en los que son persa, entonces para concentrado para persa, lo que hacen es aumentar la cantidad de omegas para lo del pelaje. Entonces la gente, pues obviamente le ve el pelaje más lindo y le dice, no, es que el persian es lo mejor para ellos. Pero en el resto de razas y eso es muy poca la variedad y los ingredientes que utilizan son igual de malos. Entonces le estás dando una proteína vegetal y le estás dando ingredientes malos que lo podrías administrar un concentrado de mucha mejor calidad y no tan costoso, porque ellos solamente por ponerle que es para bulldog aumenta el precio mucho. Y si tú vas a ver los ingredientes, pues obviamente no son los que deberían O consumir. sea que siempre hay que estar pendiente de, como dijimos, y cerramos con esto, de los ingredientes, de la composición, y y nada de lo que bueno, diga adelante. no, y nada de lo que Ajá, digan no antes, y dejarse llevar por el marketing, o sea, no ahí te dejarse pueden llevar por eso. poner algo súper natural, pero si por detrás vas y ves un BHA, un BHT, pues no es Claro, nada y si natural. el gato tiene algún problema, más que decirle, bueno, si tiene problema de urinario, bueno, urinar y ya, porque es como automático. Y muchos profesionales
colegas tuyos también, ¿no? Generalizado. O sea, es decir, tiene un problema urinario, esa es la solución. No, tiene que ir a un especialista que le haga un análisis, que haga y que le dé una dieta especial para ese animal y no urinari, como sobregeneralizar con Ujú. un paquete todos los problemas que pueda tener el gato, ¿no? Me parece. Igual yo siempre digo y lo digo en mis videos y lo repito y es, si no existe para los humanos, ¿qué va a existir para los animales? Una cosa que viene en un paquete y ya es para problemas del corazón, ya es tu único alimento y entonces ahora cómete estas papas Pringles color rojo que te van a salvar la vida porque tienes problemas cardíacos. Eso no pasa, eso no existe, eso no es así, no es magia, esto es igual que lo que decimos todo el tiempo nosotros acá en el podcast y es, eh, no hay magia y es individuos. Entonces, con la alimentación es totalmente individual, o sea, no se puede generalizar. Entonces no podemos creer en que, que para gatos persas, posiblemente tu gato persa le hace mejor otro tipo de cosas y no la comida supuestamente para gato persa. Entonces, no generalizar, siempre individualizar, Individualizar. individualizar y consultar un profesional. Los veterinarios, el veterinario que no tiene especialidad, no tiene especialización, es un médico general. Y es lo mismo, uno no va al médico general por un problema psicológico, uno no va a un médico general por un problema de alimentación, ¿no? Te remiten al especialista. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta y eso no se sabe. Eso, pues se cree que el veterinario debe saber todo, debe saber de comportamiento, debe saber de alimentación, debe saber de todo. Y no es así, no es No, te así. aseguro que no. Y muchos veterinarios se lo creen a pesar de todo y van diciendo y van recomendando cosas que pues al final pueden estar haciéndole daño al gato. Bueno, ahí quería hacer como una salvedad y Ujú. obviamente sacar la cara por el gremio. En realidad, pues eso es lo que nos han enseñado. Si nosotros nos vamos a la academia y eso era lo que nos decían, o sea, un paciente renal come Royal Canin, Renal, Hills y Proplan Ujú. ahora, pues que ha sido como el último que ha incursionado en las dietas medicadas. Pero eso va desde la academia. Y si nosotros Ujú. vamos a ver el Small Clinical Nutrition o sea, el libro que nos rige a nosotros, también, o sea, las tablas están con Kids y con Royal Canin. Y por último, la dieta cocinada. Entonces yo pienso que obviamente ya llega una nueva generación que somos como más eh, pues nos cuestionamos más por las cosas, nos interesamos, investigamos, entonces pues obviamente eso fue lo que nos enseñaron y pues eso es lo que solemos recomendar porque no sabemos qué otras Claro. cosas. Pero ahora que ya vemos que las dietas naturales están, y ya hay por ejemplo nuevas marcas que están haciendo dietas medicadas, pero con bases a la alimentación natural y también son de muy buena calidad. Entonces tampoco encasillar en que todo es súper malo y lo de la industria es malo, no. Hay marcas que ya están incursionando y están haciendo cosas súper buenas también y hay veterinarios también que estamos Exacto. cambiando como ese pensamiento de lo que nos enseñaron y eso es, no, ahora ya estamos como en otra etapa y en otra época. Y buscando formación, que eso es obviamente súper importante. Bueno, y entonces después de haber, no, no, espérense, por favor, no se pongan tristes, todo no es malo, las cosas se pueden cambiar, se pueden hacer cosas para mejorar esa alimentación base que tienen sus gatos. Entonces ahí entra el tema de la complementación. Yo tengo un gato que come alimento seco toda su vida o que no le doy más sino alimentos ultraprocesados. ¿Qué puedo ofrecerle? ¿Y cómo podría empezar a complementar su alimentación? ¿Con qué? Bueno, lo primero que debemos de tener en cuenta en los gatos es que los gatos son muy temerosos a probar ingredientes nuevos. Entonces, en el primero de los casos, tenemos que empezar a testear diferentes texturas, diferentes tipos de proteínas. Podemos empezar a incursionar con el huevo, con los yogures, o sea, yogur griego natural. Pero lo primero que empecemos a es mirar qué es lo que le gusta al gato. No todos los gatos son iguales y la mayoría de los gatos tienen mucho temor porque cuando ellos estaban muy pequeños no se hizo una impronta alimentaria adecuada. Entonces siempre los acostumbramos
a comer solamente concentrado. Y ellos son de costumbres, de rutinas. Entonces, si tú le cambias algo en la alimentación, pues entonces ellos le va a dar desconfianza y no lo va a comer. Entonces hay que ser muy persistentes y como desde el principio empezar solamente con diferentes texturas, diferentes tipos de proteína y ahí ya primero conocer el gato y ya ahí sí empezamos a introducir ingredientes completos. Pero saber, mi gato es más de paté, mi gato es más de trozos pequeños, mi gato es más de desmechado, o sea, dependiendo como de los gustos del gato, ahí ya puedes empezar a introducir nuevos ingredientes. Obviamente hay cierto tipo de alimentos que son prohibidos en los gatos, pero la mayoría que nosotros consumimos, pues lo podemos administrar sin problema en ellos. Entonces, ¿qué podemos empezar? Y lo que siempre debemos complementar, proteína. Entonces, la proteína de origen animal, la carne, el pescado, lo podemos empezar a incorporar en muy pequeñas dosis y en diferentes tipos de cocciones. Si es un animal que consume concentrado, siempre se debe administrar cocinado. Ujú. Listo. No podemos, si tú quieres hacer una transición a una dieta cruda, sí, debe ser como de la mano de un profesional o primero debes pasar por una dieta cocinada y posteriormente una cruda. Pero las primeras impresiones deben ser con cocinada. Eso sería lo primero. Pero, ¿por qué no se puede pasar de una croqueta a crudo? Lo que estábamos hablando, el pH. El pH Ah, ok. estomacal es lo más importante. Y las indiscreciones alimentarias. Entonces, lo ideal es que, por ejemplo, si tú vas a empezar, quieres pasar de una a crudo, pues probablemente es gatos que van a empezar a vomitar, que van a empezar a tener diarrea. Entonces, lo primero para saber cómo va a reaccionar el cuerpo es pasar a una toma al día, puede ser entonces de latas, que es la cocinada completa, o la cocinada que preparamos en casa, una porción, y ya después ahí sí ya pasamos a completamente cruda. Lo ideal en gatos, o sea, por ejemplo en perros sí lo podemos hacer así. El perro es completamente diferente. Ujú. Pero en gatos, como la transición es mucho más lenta, la recomendación es pasar por de concentrado a latas o cocinada y ya a crudo por último. Perfecto. Sí, y obviamente es muy importante en el tema de los gatos, el tema de la transición, obviamente. Ahí vamos a botar la cuña. Toca botarla, Paula. Paula y yo escribimos un ebook precisamente para enseñarles cómo complementar la alimentación, ojo, de gatos sanos. Aquí no vamos a hablar de gatos con patologías. Si tu gato ya tiene una patología de base, siempre es importante consultar previamente a eso. En este ebook, ¿qué tenemos? Pues tenemos como toda la base anatómica y lo que hablamos desde el principio de la conducta alimentaria ancestral del gato, toda la parte de conductual desde la transición, de cómo podemos ir incorporando esos nuevos sabores, nuevos olores, nuevas texturas, muy gradualmente, y ahí lo decimos específicamente, gramo a gramo, muy gradualmente, y hay unos pasos previos, no solo por lo que está diciendo Paula a nivel fisiológico, sino obviamente para aumentar las probabilidades de éxito en esa transición y todo el despliegue de todo lo que los gatos pueden comer, cómo ofrecerlo y en qué dosis. Importante, sí entender qué no se le puede dar, o sea, qué no se le debería dar porque puede llegar a ser tóxico, peligroso. Y aquí hay un mito grande que, por ejemplo, el aguacate o la palta es tóxica. Eso no es cierto. La parte tóxica del aguacate o la palta es tanto la pepa como la cáscara. La pulpa no. Porque la pepa y la cáscara tienen algo que se llama persina, que es, digamos que un mecanismo de defensa que tiene la fruta contra sus depredadores. Y eso no lo comemos nosotros. Entonces, siempre tener como la premisa, obviamente, de que lo que le vamos a ofrecer al gato sea de consumo humano. O sea, nosotros lo podemos comer y lo compramos. O sea, si yo le voy a dar pollo al gato, yo voy al supermercado donde compro el pollo para comer yo. O si le voy a dar algo de verduras, donde las verduras que yo como, no cosas de descarte. Sí, Eso es muy importante. igual si te gusta el whisky con chocolate, no. Obviamente prohibidos Exacto. chocolate,
uvas, nueces de macadamia, nueces, o sea, frutos La secos, cebolla. o sea, la cebolla totalmente prohibida. Pero lo más importante en eso es ir introduciendo cualquier ingrediente que te introduzcas muy lentamente y de a uno, o sea, Individual. no empieces a mezclarlos todos, que le voy a dar hígado, que le voy a dar res y que le voy a dar pollo, porque va a crear una reacción, o sea, primero puede que no le guste uno y por eso no se come el resto, o si va a tener unos efectos adversos, no vamos a identificar a qué le está haciendo reacción. Entonces, lo ideal es que sea día uno por semana o cada 15 días pueden ir rotándolo y no desistir al primer intento. Como les dije, los gatos son muy de texturas, entonces empezar solamente con pollo, si no les gustó de la forma que lo ofreciste, pasarla a una dieta, a una forma más cocinada o menos cocinada, o al horno, o a la plancha. O sea, los gatos son muy de texturas y se dejan llevar mucho de los olores. Sí. Entonces, y obviamente conocer individualmente cada gato, porque cada gato es un mundo y yo lo puedo decir porque tengo canas verdes fluorescentes, ¿cierto, Paula? Ajá. Que me las han sacado mis gatos, pero sí. Es muy importante, obviamente, individualizar cada uno de los casos, tener presente pues estas cosas que no pueden comer, que realmente la lista es muy bajita, muy corta. Tener la premisa de que son carnívoros estrictos, algunos reciben verduras, algunos reciben algunas frutas, la gran mayoría las rechazan, pero por ejemplo las verduras de hoja tienden a gustar porque son como crocantes, entonces se pueden ofrecer, que son la lechuga, el kale, la selga, ¿qué otra hay? La espinaca, bueno, cualquiera de esas, obviamente previamente lavada, se puede probar, ofrecérsela al gato, algunos la reciben, algunos no. Ahí entra también, por ejemplo, la hierba gatera, Las, que eso son las fibra. frutas y verduras son alimentos no esenciales en ellos, o Ujú. sea, se pueden administrar no excediendo obviamente, por ejemplo, un 10 o un 15% de la ración total, pero también tienen propiedades muy buenas, lo mismo que nosotros, tiene antioxidantes, tiene vitaminas y pues al ser completamente fresco también tiene humedad, entonces hay que... Y las mismas texturas, lo que Ujú. decías, que el crunchy que tiene muchos gatos les gusta, entonces también darles diferentes texturas es lo mismo que nosotros, o sea, imagínate servirte todos los días un plato de arroz, pierdes como el La interés en la motivación. comida, no le estás dando texturas nuevas, no les gusta comer, o sea, come por necesidad. He visto gatos que incluso de la obesidad que tienen, comen acostados y solo es Mm. así y se traen, o sea, obviamente pierden todo el interés en la comida. Entonces, lo mismo que nosotros, o sea, administrarle variedad, texturas, vitaminas diferentes, antioxidantes, entonces eso es súper importante. Paula, que sí o sí, independiente de la dieta que lleve el gato, deberíamos complementar, deberíamos sumar. Omegas, o sea, eso es súper importante. Por ejemplo, si es un gato que come concentrado, se recomienda omega 3, 6 y 9. Si Origen es, animal, omega de origen animal, sí, lo ideal sería obviamente de origen animal, o sea, las que pueden de utilizar pescado. el aceite de pescado, mejor si es en cápsula, pues obviamente vienen en dosis específicas, pero normalmente es media cápsula 2 o 3 veces a la semana. Obviamente esos requerimientos cambian, por ejemplo, en pacientes Ujú. con enfermedades articulares, cardiovasculares, son pacientes que necesitan mucho más omegas, por lo mismo de nosotros, son ácidos grasos de buena calidad, entonces debe compensar, debe haber un equilibrio, entonces eso sería súper bueno. Mm, ¿Qué fue lo otro que me preguntas? Probióticos, ¿qué es lo Ah, básico? bueno, que sí o sí, el huevo súper alimento. Creo que tanto perros y gatos perros, gatos, humanos, Mm. deberíamos comer huevo. Obviamente ahí vienen los gustos, lo mismo que nosotros. Hay gatos que no les gusta el huevo crudo, les gusta más cocinado, Hay les humanos que no gusta comen proteína de origen animal. y está bien, o sea, porque es que él tiene la capacidad de elegir en ser vegetariano o vegano, pero Claro, sabemos que el gato, por sus gato. orígenes, es carnívoro. Ujú. Por ejemplo, lo que no pasa pues en los perros sí podemos aumentar el consumo de origen, proteína de origen vegetal, porque ellos ya
sí han ido evolucionando y no son tan estrictos como los gatos, pero en los gatos sí tenemos que ser muy específicos con la proteína de origen animal. Huevo, ¿qué más? Probióticos. ¿Por qué Ah, dicen bueno, que sí, ya el bien. huevo crudo no a los gatos? Viste que ahí escuché que el huevo crudo o la biotina, puede ser, si no me equivoco, puede llegar a, Mezclado. puede atacar la biotina o algo por el estilo, ¿no? Que el huevo crudo no es recomendable. ¿Eso qué tan cierto es? Paula. Ah, bueno, ahí La vienen clara, otra creo, la vez clara. otra vez las corrientes, pues de los que tenemos, los que son obviamente en contra de la dieta cruda, ¿no? Primero, entonces vienen a mencionar lo que es lo de la salmonela, que es obviamente, por ejemplo, las heces que se encuentran en las aves, obviamente lo mismo que nosotros, si nosotros consumimos un huevo que está contaminado, pues obviamente también nos vamos a contagiar, pero pues obviamente debe ser de consumo de humano primero, entonces esos huevos que vemos obviamente con la materia fecal, esos huevos se deben lavar, lo mismo que nosotros, si se lo vamos a administrar al perro o al gato debe ser lavado, que no tenga esa como tal. Lo que hablas de la vidina, entonces Mm. obviamente un cierto grado de cocción, no completamente crudo, puede ser poché, y lo ideal es que se mezcle. Muchos gatos no les gusta, pero entonces en realidad pues no son muchas las variables que diga que va a afectar completamente como un antinutriente que ellos lo llaman. Lo ideal es Mezclado. mezclarlo y administrárselo, bien sea si no les gusta muy cocido, como término medio, lo mismo que nosotros. Que la clara quede cocida, la yema puede quedar semicruda, Ajá, lo pero mismo que mezclado. nosotros por la vidin. Ujú. Ujú, Eso sería. Avidina era eso, claro. Ajá. la vidin. Ahí le estoy, ahí. Perfecto. Sí, Ah, bueno, otro de los que sí o sí deberíamos incorporar en la alimentación, si tú le das concentrado, es los probióticos y prebióticos. Es muy importante mm, porque el sistema gastrointestinal, específicamente el intestino, está cargado de la flora bacteriana. Esa flora bacteriana tiene relación con el sistema neurológico, con el sistema inmunológico, o sea, una flora bacteriana sana, variada, nos va a dar las herramientas para defendernos ante la enfermedad. Entonces, pacientes incluso que comen concentrado, pero le estás dando prebióticos y probióticos, pues le estás aumentando esa flora bacteriana y pues va a ser un animal muchísimo más sano. Eso se va a ver reflejado en su pelaje, en que no va a estar enfermo cierto periodo de tiempo, disminución. Por ejemplo, una flora bacteriana variada, pues es mucho más fácil que esa pared intestinal se pueda defender, por ejemplo, hacia parásitos, hacia bacterias patógenas, o sea, las malas, que un animal que no come ni prebióticos ni probióticos. o sea, hay mucho, Bien. esto es un mundo gigante, hay Sí, mucho sí, que no, podemos no hacer. lo vamos a abarcar todo, pero ya Exacto, sabemos a quién pero sí es invitar para. importante que tengan las herramientas y que no traguen entero, porque también, como lo dijo Paula, hay muchos veterinarios que, siendo que están en contra 100% de la dieta natural, y he escuchado mucho que recomiendan que el gato no puede comer absolutamente nada diferente a las pepas, nada, y como que se lo prohíben a las personas y me parece terrible porque, o sea, ni siquiera les dejan que les sumen comida en lata o pues humedad y eso pues a largo plazo va a hacer estragos en la parte médica del animal, entonces es Pero muy yo creo que importante. muchas veces es un mecanismo de defensa. Cuando no conoces algo, Exacto. o sea, Ujú, por desconocimiento es mejor irse a la segura. Y sabes que un concentrado no va a tener tantos riesgos como una dieta natural. Pero cuando mm, haces una dieta natural bien balanceada, con todos sus requerimientos, o sea, con todos sus complementos, o sea, es lo mismo que estuvieras dando una dieta en paquete, pero completamente natural. Entonces, ujú. es más que todo como desconocimiento y pues decir, no, yo prefiero que hagan esto a ponerme a inventar o a ponerme a jugar con eso, por así decirlo. Bueno, y ahí, en ese caso, si yo quisiera consultarte, ¿qué hago? ¿Tú das asesorías virtuales? ¿Cómo funciona? ¿Dónde te encuentran? ¿Eres súper activa en Instagram? La verdad no soy tan activa No, aquí tienes En varios Instagram. haters de Instagram, sobre todo uno por aquí al lado, que no sé. María Paula es la que No, más me impulsa
hacer lo de No perdés Instagram, pero lo nada, leí. con Instagram. Ujú. Sí, la verdad para mí es como difícil mantenerme como publicando y hacer esas cosas, pero sí, en realidad estoy haciendo asesorías virtuales y presenciales y es en la ciudad de Medellín. Las virtuales pues obviamente lo hacemos mediante el internet y pues él le da la asesoría completa. Obviamente la mayoría son pacientes con patologías ya establecidas, Ujú. entonces se hace una dieta individualizada según los requerimientos pues del propietario, o sea, lo que ellos estén dispuestos a ofrecer. Si es un paciente renal y solamente pueden dar concentrado, pues escoge el mejor concentrado, dependiendo el nivel de proteína, lo que hablábamos ahora. O Ujú. si ya desean una dieta cocinada o una dieta cruda, también se balancea completamente y se dice exactamente qué se debe administrar con los complementos y los suplementos. Bueno, entonces yo por aquí también les voy a dejar las redes de Paula, ya la encuentran como @subet en casa en Instagram y también vamos a dejar ahí pues como sus redes para que la contacten. No se pongan a inventar, si tienen un gato con alguna patología, consulten, porque es importante la salud de sus gatos. Ahí nos faltó decir algo, por ejemplo, cuando empiecen a administrar proteína, lo mismo, no en grandes porciones, porque debe Mm. ser un porcentaje exacto de proteína. Entonces no vayan a administrarle 200 gramos de pollo, porque obviamente estás elevando los requerimientos y pues ahí sí podríamos tener, Un desbalance. obviamente, desbalances y pues obviamente enfermedades concomitantes. Perfecto. Bueno, No te habrá. duermas, hermano. No, no, esta vez no hablé porque ustedes saben mucho más que yo en esto. Yo solamente escucho, me interesa escuchar. eh, y fue interesante. Obviamente que hay más cosas Mm. que han quedado, que se hablarán en otro momento. Y podemos hacer un sorteo del PDF. Ya que sacaron la cuña, ahora sortéenlo. Claro, Claro, ya que a dijeron lo los del que llegaron PDF, por bueno, aquí. las comprometo para armar algo que está bueno. Así que, no, sumamente interesado en la charla, por eso ni participé. Obviamente que hay algunas cosas que tienen que ver exclusivamente con conducta alimentaria, Ujú. que también es importante, ¿no? Gatos que comen muy acelerados, todo eso tiene que ver con conducta alimentaria y hay programas de modificación de conducta, como cualquier otra conducta se puede modificar. Nos quedó pendiente para otro momento lo del Royal Canin Calm, que me parece Ujú. el sumum de la ignorancia de cómo funciona un neurotransmisor, como es la serotonina. Este, que Yo no no lo había va a escuchado, de hecho. incrementarse por el Royal Canin Calm, ni tampoco hay deficiencia de serotonina en lo que se llama ansiedad, etcétera, etcétera. Eso también es un mito. Y bueno, y después, ¿qué más? Podremos hacer en un futuro, otro episodio de cómo se arma así, en términos generales, qué tipo de dietas BARF o crudas hay, y Mm. mitos alrededor de las dietas crudas, ¿no? Yo he escuchado veterinarios decir que aunque se someta a congelamiento, hay bacterias que no mueren y esto y lo otro, y está bueno también un poquitito hablar de Claro, ese tema. Pues la gente claro. tiene miedo también, ¿no? Mm. Crudo, ¿no? Pero crudo no me dijo que no. Eso, ¿no? Que las Mm. bacterias, los parásitos y todo eso, todo eso se puede hablar en otro episodio. Eh, y nada, Si me Paula parece no lo permite, ya no le da pena. Sí, claro, no, ya me vergüenza. siento más vergüenza, ya no me da tanta vergüenza. Claro, no, súper bien, súper bien. No, viste que ¿Sabes qué es. se me ocurre, Hernán? Voy a hacer algo. Vamos a poner aquí en este momento, hacia al final del episodio, un código. Entonces, los que nos den ese código pueden Está participar en el bien, sorteo. está Entonces, bueno. lo voy a poner aquí en pantalla. Eso, bueno, no sé, no, hagámoslo en video para que nos vean el episodio en YouTube. Pero los que nos escuchan en Pues que podcast, salgan en corriendo y van a ir, Spotify, eso, y salgan corriendo y van a YouTube y van y buscan el código que en algún momento va a aparecer acá. mi Y con corazoncito está más eso, en Spotify, vos sabés, ¿no? sí, claro, pero Este, necesitamos reproducciones en YouTube. sí, claro. Si no vas a seguir con este Zoom que se corta la hora. Claro.
Listo, Está entonces así lo bien. podemos hacer, a ver, y ahí, a ver cuántos participan cuántos llegan hasta acá y cuántos participan en el sorteo, a ver quién se gana el libro. Dale, perfecto. Bueno, Bueno, no, Sí, un claro que sí, gusto. muchas gracias por la invitación y obviamente los que compren el ebook o se lo ganen, ahí es solamente para gatos adultos sanos. Ya si necesitan alguna inquietud como tal individualizada, me pueden escribir en redes o por WhatsApp y claro que aquí estaría a la orden. Claro que sí, Paula, muchas buenísimo. gracias. Interesante episodio. Claro que sí. Entonces nos vemos Gracias a en una ustedes. próxima. Nos vemos en una próxima y contarles a los oyentes que vamos a estar eh, Invitando gente. publicando de vez en cuando episodios con invitados, cada uno especialista en su área, obviamente asociado con gatos, sobre todo con comportamiento, pero Ujú, cada uno especializado en un área específica y bueno, para hacer más rico el podcast. claro que sí. Nos vemos en un próximo episodio. No se les olvide, manito arriba si les gustó. Comenten todo lo que quieran aquí abajo en nuestras redes. No las dije hoy. Educador Felino en Instagram, a Hernán y en todas las otras. María Palitos-CS en las mías. Y @subete en casa, las de Paula, para que nos sigan. Y las del podcast, obviamente, @de podcast training. Nos Gracias. vemos. Chau, Chao. chau. Chao. The Podcast Training, un espacio en el que descubriremos por qué y para qué nuestros amigos peludos hacen lo que hacen.